Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno estar con ustedes. Si no es así, tengo más contacto visual y la idea es poder nosotros eh, seguir aprendiendo. Damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de poder instruirnos. Hoy es nuestra tercera clase sobre una introducción a la doctrina de la salvación. Como ya había ido explicando en clases pasadas, este año vamos a ver un énfasis con el tema del ministerio pastoral o cómo nosotros tratar de una manera pastoralmente este, pastoralmente las situaciones de la iglesia, el gobierno de la iglesia, aún nuestra propia vida. La pastoral tiene que ver con cómo resolvemos las situaciones no solamente doctrinales, morales y espirituales de la iglesia. Habla de un todo. Y tenemos que partir desde la perspectiva de la salvación. En nuestra primera clase, ¿ustedes se acuerdan qué vimos? Vimos que había siempre una mala comprensión sobre la salvación. ¿Ustedes se acuerdan un poquito sobre la primera clase? ¿Se acuerdan algunos de los que están aquí o de los que están, gracias, o de los que están virtualmente conectándose? Diácono Mario, ¿usted se acuerda algo? Primera clase, cuando nosotros De hablamos, la- Sí. hablamos un poco de el calvinismo versus el arminianismo, el Agustín de Hipona versus Pelagio, y les dije que aún esta contienda la vemos presentándose aún desde Génesis. En la segunda clase, nosotros empezamos a considerar que la salvación es de Dios y empezamos a ver sobre todo dos aspectos muy importantes que tenían que ver con, ¿se acuerdan que tratamos básicamente en la clase pasada dos temas muy importantes? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de los significados de lo que estudiamos hace 8 días? Uno de ellos era la propiciación. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era el otro tema que nosotros estuvimos tratando? Diácono Mario, ¿está por ahí? Acción y la redención, ¿no era? No tocamos el tema propiamente de la redención, porque nosotros hablamos al finalizar un poco de la justificación, Mm, pero nosotros hablamos de dos temas fundamentales que tienen que ver con la expiación y la propiciación. ¿Sí se acuerdan? Nosotros hablamos de la expiación y la propiciación. Si nosotros comprendemos un poquito lo que yo trato de decirles, es porque el tema no es fácil. Si uno tiene una perspectiva adecuada de la salvación, uno va a poder considerar algunas cosas importantes, como predicar, cómo el, cómo compartir el evangelio. ¿Por qué razón? Porque normalmente nosotros pensamos que la salvación es un derecho del ser humano. Entonces debemos predicar y debemos hacerlo. Ahora, antes de continuar nuestra clase, ya que estamos aquí varios presentes, Carlitos, buenas noches, presbítero Luis, muy buenas noches. ¿Quién más está por acá? Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Muy bien.
Carlitos, ya que estás ahí de viva voz, ¿nos puedes poner en oración para poder comenzar? Amén, pastor. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta noche, Dios. Gracias por el profesor Juan José, Señor. Gracias por la enseñanza que tú traes para nosotros hoy, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos llenes de sabiduría, Señor, para entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que necesitamos cada día aprender más y más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Así como ustedes han visto estas clases, el hombre está caído y hablamos de la expiación y la propiciación. ¿Se acuerdan qué significaba la expiación? Expiar tendría que ver con limpiar, purificar, acercar. Pero también propiciación tiene que ver de la misma manera con algo que nosotros hemos olvidado, ¿sí? Que tiene que ver con la justicia. ¿Por qué creen que la salvación debe ser un acto jurisprudencial o de justicia? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué la salvación que ser qué, pastor? ¿Por qué la salvación debe ser un acto de justicia? Porque es que muchos de nosotros pensamos que la salvación solamente es un acto de fe, de creencia. Pues yo creo en Dios, por lo tanto soy salvo, pero hemos olvidado lo que implica la salvación. Y hoy tenemos que ahondar si no ha quedado claro. ¿Alguno quisiera preguntar, aportar? Buenas noches, hermanos. De justicia, porque nosotros hemos violentado la ley del Señor y pues se nos tiene que hacer justicia. O sea, por haber pecado, estamos condenados y Él nos salva de esa condenación. O sea, hace justicia. Ok, perfecto. Tengo dos textos en pantalla, como ustedes se pueden dar cuenta, Romanos 3:23. ¿Qué dice ahí en el primero? Sería bueno hablar fuerte para que quede grabado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Si esta afirmación es cierta, y perdón el condicional, ¿algún ser humano queda exento de condenación? No, ninguno. Ok, es algo importante que tenemos que considerar nosotros en esta noche, en nuestro estudio. Entonces, la humanidad está en pecado. ¿Qué significa esto? Que todos, absolutamente todos, merecen la ira de Dios, o lo que hemos hablado de la condenación, sin excepción. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Muy bien, pero hay un plan. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, y recuerden que hay algo muy particular, la iglesia en Roma está siendo instruida. La iglesia en Roma, aunque ya está conformada, nosotros vamos a ver todo un tratado teológico que se le dirige. ¿Cuál es ese tratado teológico para la iglesia de Roma? ¿Nadie sabe cómo se llama ese tratado teológico para la iglesia en Roma? El libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Desde el primer versículo hasta el último versículo es solo doctrina.
El capítulo 5, versículo 18 al 21 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, el predicamento de estos versículos es que la humanidad está en pecado, hay un reconciliador que es Jesús, pero solo lo puede hacer si hace justicia. ¿Sí es claro hasta ahí, mis hermanos? ¿Estamos claros y fuertes? ¿Alguna Sí, pregunta? pero digamos, en ese versículo, Dígame. sí, en ese versículo, pues también como para el universalismo, porque si dice, si por Adán todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces por Jesús todos somos reconciliados, y cuando me refiero a todos es toda la humanidad. ¿Cómo se maneja esa parte? Porque fácilmente uno lo lee a la ligera y puede decir, oiga, sí, pues, sí, por Adán todos estamos destituidos. Entonces, nosotros en Adán, como representante, fuimos destituidos, pero entonces en Cristo, como representante también de la humanidad que hizo el pago, entonces toda la humanidad estaría redimida, salva, expiada. Muy bien. Debemos ¿Cómo se recordar concilian que esos esa textos para que... declaración de Romanos 5, 18 al 21 está dentro de un contexto. ¿Cómo comienza Romanos capítulo 5, versículo 1? Les leo. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema que está explicando Pablo a la iglesia? Vengan, la salvación es por medio de la fe, ¿sí? Dice, justificados pues por la fe. La fe tenemos que considerar que el capítulo 1 de Romanos nos muestra la culpabilidad del hombre, nos muestra también el poder del evangelio. También el capítulo 2 de Romanos, en su contexto estructural, nos habla del justo juicio de Dios, que él dice que no va a haber ninguna acepción de personas, sino que todo aquel que pueda ser acusado que transgredió la ley está condenado. Es ahí donde nosotros vemos que en el contexto, en Romanos, cuando nosotros vamos viendo la argumentación, dice en Romanos capítulo 3 que lo leímos en la clase pasada, dice que pues somos nosotros mejores que ellos, o sea, los que estamos en la iglesia somos mejores que los que están afuera, no, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. Como está escrito, ¿qué dice Raquelita ahí? Como está escrito, pero No hay justo. Venga, para eso están las Biblias. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, en ese contexto, luego viene que la salvación, el plan es uno solo y es por fe y nos presenta en el capítulo 4 a Abraham. Ahora, los del Antiguo Testamento nos explica claramente que es bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Eso está en Romanos capítulo 4, versículo 8. En el 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En ese contexto arranca Romanos 5. Dice que tiene que haber un acto de justicia. ¿Sí es claro hasta aquí, Diácono Mario? de la fe. Sí, señor.
Ahora, lo interesante de esto es que este acto de justicia, dice aquí, que es por fe. Recordemos que estamos diciendo que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces, Pablo está explicando a la iglesia de Roma, que eran los eruditos del tiempo, oiga, ustedes tienen una esperanza extraordinaria y esa esperanza no les debe avergonzar, porque el amor ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Versículo 6 de Romanos 5, ¿cómo dice? 5:6. Sí, fuerte. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ok, esto impío y pío, o sea, pío es por quien ha sido restaurado, regenerado, pagado. Impío es aquel que no ha sido expiado o acercado, limpiado, purificado. Es en ese contexto que está hablando. El versículo 8 dice, ¿cómo dice? En voz alta, por favor. Del 5, sí, estamos en el capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miren que ahí va dando. Entonces, explica por qué todos están condenados. Y esta es la parte interesante. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, alguien diría, pero el que pecó fue Adán. Sí, pero después de que pecó Adán, y ahí viene mi diapositiva, la siguiente, la que yo quiero compartir con ustedes un poquito, que nosotros en todo el Antiguo Testamento hemos necesitado que todos los hombres desde Adán necesitaban una expiación, una propiciación y una justificación. Y siempre el Antiguo Testamento, tanto Moisés y los profetas, apuntaron a Jesucristo. Jesús mismo lo dijo, ellos hablaron de mí. De hecho, Juan el Bautista, el último de los profetas, cuando vio a Jesús acercarse al río Jordán, ¿qué es lo que les dijo? Mirando a Jesús a lo lejos, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y uno dice, ¿será que es todo el mundo? Y es lo que nosotros tenemos que considerar aquí. Recordemos que en el contexto está diciendo que la salvación es por fe y por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para entender esto es que todos están bajo pecado. Todos y cada uno de los seres humanos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Carlitos, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Un bebé con un día de nacido es pecador? Sí, señor. ¿Y de qué pecado lo podemos acusar? Del pecado original, ¿no, pastor? No me pregunte, tenga que afirmarse. Usted tiene que decir, la Biblia dice que todos somos pecadores desde Sí. Adán y todos hemos sido concebidos en pecado. Por eso todos necesitamos ser expiados o purificados. Y para Sí, señor. eso tiene que haber un acto propiciatorio. Ambos hablan de que tiene que haber justicia y esa justicia es para con Dios. Por eso la doctrina de la salvación es muy importante, porque tenemos iglesia, porque tenemos culto, porque tenemos, ¿cómo se llama esto? La necesidad de orar, la necesidad de predicar la palabra, porque hay una condición pecaminosa en el hombre. ¿Es claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Entonces, si hemos entendido esto, la doctrina de la salvación nos enseña que la justificación es necesaria porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Ahora, cuando yo digo de justificación, no es dar excusas o explicaciones. Cuando estamos hablando de la justificación, estamos hablando del perfecto cumplimiento de la ley de Dios. ¿Está mejor así, diácono Mario?
Sí, sí, señor. Muy bien. Primera de Juan 1:5. ¿Cómo dice Diácono Otto? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es evidente que nada oscuro, nada maligno, nada pecaminoso podría estar en la presencia de nuestro Dios. Básicamente eso es lo que, porque en él mismo, en su ser, no hay nada malo. Cuando nosotros pensamos ahora en Primera de Juan, ahora vamos a ir a Primera de Reyes 8:46. ¿Cómo dice Jenicita? En voz alta, claro. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca. Muy bien. ¿Cuál es el tema central de ese versículo? De acuerdo al tema que estamos viendo. ¿No? Sí, sí, pero Juan David, léelo despacio y mira cuál es el tema central. Dice ahí, todos los hombres somos pecadores. Fíjense que ahí hay algo interesante. Dice, si pecaren contra ti, es un condicional, pero entre paréntesis que nos aclara, porque no hay hombre que no peque, o sea, todos somos pecadores. Dice, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sean lejos o cerca. O sea, realmente lo que estamos tratando de probar nosotros es que el hombre necesita tener un acto de jurisprudencia judicial donde él tiene que ser declarado justo. ¿Por qué razón? Porque es pecador. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, oigan, se han puesto a pensar en el santo hombre de Isaías, profeta de Dios, que nosotros no le conocemos pecado porque la Biblia no dice que ¿cómo está ilustrando este pasaje? Todos somos, o sea, Pero él se mete en la se colada. incluye. Él se incluye, él no dice, venga, ustedes que son unos malvados, miserables pecadores. No, él que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esto es un buen punto de partida, mis amados hermanos, para que nosotros consideremos lo frágiles que somos y los débiles que somos. A veces cuando David, mi hijo, me pregunta, me dice, ¿es que tú no confías en mí? Yo le digo, es que no confío ni siquiera en mí. ¿Ya me comprendes, Juanda? Isaías, el profeta Isaías, ¿qué dice? Todas nuestras acciones son como suciedad y nuestras justicias, o sea, ¿qué sería algo justo? Voy a hacer un ejemplo. Nuestro hijo tiene hambre, le tenemos que dar de comer, le tenemos que dar de vestir, eso es justo. Es justo que los esposos amen a la esposa. Es justo que nosotros paguemos impuestos a la nación. Ahora, hacemos todo eso. ¿Y qué dice Isaías? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Se ha explicado muchas veces que a lo que se refiere Isaías es a los pañitos que usaban las mujeres para la menstruación, llenos de sangre. Y afirma, esta es la condición real del hombre. Dice, nuestras maldades. Juan David, mire, ponga atención a esa parte. ¿Cómo dice nuestras maldades qué? Ok, ¿saben qué sí? No, ¿sabe qué dice? O sea, solo piensen en algo. Uno tiene una hojita y está soplando duro y uno lo suelta y esa hojita, quiera o no quiera, se han dado cuenta que uno la quiere coger y esa se va por donde quiera. Dice la afirmación bíblica que el hombre es tan malo que cuando piensa algo malo, miren qué sucede. Se entrega ese pensamiento. Después de entregarse ese pensamiento,
después de haberlo concebido, dice, lo da a luz. Ahora, ¿es claro hasta aquí la condición del hombre que estamos viendo nosotros? Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, 11, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y es algo importante que nosotros consideremos. Ahora, aquí viene la pregunta, y es una pregunta justa que tenemos que hacer. ¿Dios creó al hombre defectuoso? Bueno, de gran manera. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Cuando vamos a Génesis, Moisés le está escribiendo al pueblo en el desierto y le responde eso. Porque ellos dicen, ¿quiénes somos nosotros? Somos así de malos, idólatras. Y él parte desde el inicio. Y hay 4 aspectos aquí que no hemos tocado en otras oportunidades, pero yo quisiera que nosotros consideremos, porque el ser humano es responsable delante de Dios. Y a veces nosotros nos confiamos en que, ay, no, yo soy bueno, soy buen hijo, buen esposo, un buen cristiano, a mí no me va a pasar. Yo lo he escuchado de muchos. ¿Sí? He escuchado mujeres que dicen, yo nunca tendría un mal pensamiento, no te engañaría ni con... No nos vaya a contar sin decir. Entonces, 4 aspectos que tenemos aquí son, el hombre es un ser vivo. Eso es interesante. ¿Qué significa esto? Que el ser vivo tiene una particularidad, tiene una parte tangible y una parte intangible. La parte tangible es el cuerpo, o sea, la parte que uno puede tocar, el cuerpo. La Biblia dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Eso me parece interesante, pero le dio el soplo de vida y es ahí donde nosotros debemos considerar. Ahora, aunque nosotros para o de manera pedagógica hemos enseñado que tiene personalidad, moralidad, espiritualidad, eso es una unidad. O sea, el asiento de lo intangible es el cuerpo. De lo intangible. El asiento de lo intangible, o ¿A sea, qué se refiere el asiento? base, fundamento. Ok. O sea, voy a hacer un ejemplo. Juan David, ¿cómo te llamas? Tu nombre completo. Muy bien. Fíjense que nosotros cuando vemos a Juan David Ávila Dueñas, ¿qué vemos? Un cuerpo, una apariencia física. Pero eso no es Juan David. Juan David es una expresión de carácter, de conducta, de principios y de valores. Ahora, si no los tuviera, también esas serían sus características, lo que nosotros pudiéramos llamar sus atributos. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Es claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Hablar de la antropología bíblica nos tiene que llevar a un pensamiento claro. El ser humano es un ser vivo, o sea, somos una especie. Y esta especie tiene por lo menos 3 facultades inherentes, intrínsecas a la creación. Y es personalidad, moralidad y espiritualidad. ¿Eso es claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta para los que están aquí o para los que están virtualmente? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Algún aporte?
Muy bien. Pues debido a que solo se comparten esas partes de la personalidad, la moralidad, la espiritualidad, eh, pues sí, somos hechos buenos. Sin embargo, como no participamos de lo que es la santidad de Dios como tal, eh, pues es como veo ahorita según la clase, porque somos buenos, pero con la posibilidad de pecar. Pues Dios nos creó buenos, pero creó bueno al ser humano, pero nunca le negó la posibilidad de decidir. Y cuando se decidió, decidió mal. Ok, eso es algo muy interesante. Hasta aquí estamos viendo solamente el aspecto de ser un ser vivo y nosotros tenemos que considerar que Dios creó la humanidad para replicar su imagen sobre toda la tierra y manifestar su reino y el señorío del rey. Ese es el plan. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, decimos, oye, había un plan. Solo que la película comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un plan y nosotros estamos dentro de ese plan. Pero ¿cuándo nos estamos enterando del plan? 6,000 años y un poco más después. ¿Sí es claro? Entonces Dios pone un ser vivo diferente a todas las creaciones, ¿sí? Al cual le da un cuerpo, le da un alma. Es una unidad integral. ¿Por qué digo integral? Porque la personalidad, la moralidad y la espiritualidad están concatenados. La palabra concatenado es como los eslabones de las cadenas que, o sea, no se puede resolver lo uno sin lo otro. Ahora, una de las características fundamentales antropológicas del hombre es que él es inmortal. Juan David, ¿qué significa que sea inmortal? Sí, uno pensaría que era, pero dice que hay un inicio, un inicio. Muy bien, es porque hay un inicio. Hay un inicio. No fuimos creados eternos. Por eso todas nuestras acciones trascienden. ¿Sí? Porque somos, miren, somos un ser vivo, una unidad integral, somos inmortales y somos unos agentes responsables. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Significa que nosotros tenemos que dar cuentas a Dios, ¿sí? La humanidad cayó en pecado por la desobediencia de Adán y de Eva. Ahora, eso es un misterio y sería profundizar dentro del curso de amarteología, o sea, la doctrina del pecado. ¿Por qué cayó en pecado? ¿En qué momento cayó en pecado? Sí, sí, no, yo no estoy diciendo que sea un plan de Dios que el hombre cayera en pecado. Lo interesante de lo que nosotros vemos es algo, miren, pónganme cuidado. Dios es soberano, Dios decretó todas las cosas, pero Dios no decretó el pecado. Eso es muy interesante, pero puso al hombre como ser vivo, como una unidad inmortal y como un agente responsable. ¿Por qué las personas caen en pecado? ¿Qué dice la escritura? ¿Quién me puede decir? Por su propia concupiscencia, por su propia maldad. Ajá, ok. Yo tengo personas que son muy optimistas, ¿no? Ah, es que mi hijo va a la iglesia, ese no va a pecar. Mi hija va a la iglesia, ese no va a pecar. El Señor lo guarda. Yo he escuchado, no, es que son hijos del pacto. Algún día estarán en la iglesia. Oigan, los hijos de Eli murieron en condenación. Los hijos de Samuel también fueron grandes profetas. Los hijos de David, un hermano violó a su hermano. Un hermano mató a su hermano porque violó a su hermana, pero no tanto por eso, sino porque él deseaba el trono. Absalón mató a Amnón. Amnón violó a Tamar. Yo quiero que nosotros consideremos un poquito, porque cuando el hombre cae en pecado, la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Es un ser vivo que camina, pero está muerto.
¿Eso qué significa? Él debe responder en todas sus áreas a la ley de Dios. Por eso nosotros consideramos que como agente ya no es un agente libre, es un agente esclavo del pecado, enemigo de Dios. Está muerto. Lo que quiere decir que si no es salvado, venga, perdónenme que ahí escribí algo mal. Dice, si no es salvado, hay condenación eterna, no es eterna, sino es eterna. Miren, yo quiero que ustedes sean conscientes. Si ustedes no son cristianos y no tienen la fe en Cristo, tienen condenación eterna, porque somos inmortales. ¿Quiénes son inmortales? Todos los hombres, una parte de los hombres. Todos los hombres. Todos. Ok, entonces miren lo interesante. Nosotros tenemos que considerar de manera extraordinaria que nos debemos a Dios. Si nosotros a veces vemos a nuestros hijos, ay no, el muchachito dijo una grosería, dijo la grosería a los 2 años, a los 3 años. ¿Cómo hablará? Juanda, ¿cómo tú hablas con tus amigos? ¿Tú hablas con tus amigos groserías? Oh, eso espero. Y nunca permitas que te hablen con groserías. Y los adultos tampoco, no debemos permitir eso porque nosotros somos imagen de Dios. Y Dios está presente en todo lugar cuando nos ve. Pero ¿qué hacemos si la persona habla grosería? Le decimos que por favor no nos hable de esa manera, que nosotros merecemos respeto. Las consecuencias de la transgresión, ¿cuál es? La consecuencia de la transgresión, ¿cuál es? Muy bien, lees muy bien, Juan David. Es algo que nosotros tenemos que considerar. Queridos hermanos, con ustedes les presento 2 versículos bíblicos para entender que somos seres vivos. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tomó la tierra finita, creada, y sopló en él aliento de vida. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En ambas está hablando realmente de una condición y es de la vida. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice un poquito diferente. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, yo me detengo aquí y yo quiero que ustedes consideren. Una persona no cristiana, piensen bien lo que voy a decir. ¿Está viva o está muerta? Está muerto. ¿Qué opinan los que están acompañándonos en clase? Está muerta en sus delitos y pecados. O sea, ¿está muerta o está viva? Está muerta. Muerta. Pero no sé. Es que lo interesante de este versículo, cuando usted lo lee, dice, Él les dio vida a vosotros. O sea, acá hay una vida diferente a la vida que está aquí manifestada. Dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice, en la segunda expresión, dice que están muertos, pero vivos. Y miren la razón del versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, esto lo hace un vivo, la corriente de este mundo. Por eso uno sabe quién es cristiano y quién no es cristiano de esta manera. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre tenemos al alcance de nuestra mano o hacer las cosas que Dios nos ha demandado o hacer las cosas que el mundo nos demanda. Y una persona que no entiende que hacer las cosas que el mundo demanda son muerte, pues es una persona que no ha nacido de nuevo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales también todos nosotros vivimos, o sea, está vivo pero muerto en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, sino que nosotros tenemos un problema aquí, que casi siempre nos hemos dejado infectar del cine, de la televisión, de las series, de las novelas. Cuando hablamos de un endemoniado, ¿qué pensamos? Alguien que está gritando, que está enloquecido, o pensamos que el que está lleno de tatuajes es el demonio. No es en serio, ¿no? Y hay muchos cristianos que están tatuados por sus viejas vidas pasadas, pero han llegado a Cristo y no se pueden quitar el tatuaje. ¿Pero qué esperan? Que cuando nazcan, de nuevo, cuando resuciten, estén sin tatuaje. Sí, claro. Esas cicatrices no las vamos a tener, la de la mortalidad. Señor. Y decía que había un señor, bueno, Endemoniado. ajá, Ok. y que el señor que gritaba y que las tronas, este es el señor. Ese es el endemoniado gadareno. Una cosa es una posesión demoníaca y otra cosa es lo que acá está diciendo. Miren, vuelvo y leo para que me comprendan. ¿Quién es una persona que está muerta en sus delitos y pecados? Dice aquí, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, ¿cómo se vivía en los delitos y pecados? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora, preguntémosle al texto, ¿cómo vivíamos en otro tiempo? ¿Qué dice ahí el texto? En los deseos de nuestra carne. El domingo llega, no, quiero dormir hasta tarde. Necesito pasear. Eso es lo que vende el mundo. El mundo dice que el descanso del cuerpo es necesario. No, la Biblia dice que el descanso del cuerpo es el sueño. Y el sueño está comprobado que es irrecuperable. Lo que tú no dormiste hoy, no lo dormirás mañana. Pero acá dice los deseos de la carne. Y uno dice, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de los mismos de los demás. Ahora, yo quiero llevarlos a Génesis capítulo 6 para que vean qué significa un poquito esto, porque a veces nosotros somos muy... cuando 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Ahora, escúchenme un poquito. Acá lo que está haciendo una separación de el grupo de personas que ya no eran de la familia de Dios con el grupo de la familia de Dios. Entonces dice, aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran más, que eran hermosas, ya le pongo el más, ¿sí? Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el carne es, mas serán sus días 120 años. ¿Dios por qué se ofendió? Porque escogieron hijos de los. Vamos a hacer un ejemplo. Juan David dice que se va a casar y se va a casar con una impía y yo digo, va a hacer fiesta. Oiga, Dios se enoja por eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Puede llegar a los caminos de Dios, como muchos de Es que nosotros sí, pero es que lo que pasa que aquí Dios se ofende y lo que estamos diciendo, porque acá cuando vamos a Efesios 2 dice que caminamos en la filosofía del mundo, en los deseos de la carne. Obvio, nosotros tenemos que mantener las cosas. Eso es muy fuerte. Ahora, ¿por qué se le reclama a Juan David? Porque él es un hombre cristiano que debe tomar decisiones con la fe cristiana. Si él no conociera de la fe cristiana, si no hubiese sido instruido, pues uno dice lo que usted dice. Cuando uno era impío, pero es que uno no puede pensar de otra manera. O sea, como que de manera optimista, lo que yo les decía,
No, es que mi hijo es un hijo de Dios, va a la iglesia, se va a firmar algún día. No, acá lo que estamos pensando, que el hombre está muerto, pero está vivo porque está siguiendo los deseos de su carne, haciendo los deseos y la voluntad de la carne y siguiendo la filosofía del mundo. Ahora, ¿por qué yo les puse Génesis 6? Para entender la gravedad de cómo está el mundo, porque el mundo se casa y se dan en casamiento, dice la Biblia. Y un día el Señor llegará y hará juicio. El mundo no se ve malo, pero hay principios de Dios de los cuales nosotros tenemos que estar gobernados. Versículo 4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, sí me salté. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué yo quiero meditar con esto? Es porque nosotros necesitamos comprender con claridad el plan de salvación. Porque la naturaleza del hombre es un ser vivo, un ser integral, un ser que es un agente responsable delante de Dios e inmortal. La palabra de Dios dice, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Usted imagina a David mirándose al espejo? Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que me fueron luego formadas sin faltar sin faltar una de ellas. Eso es hermoso. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. Dios creó al hombre y le dio vida desde sus entrañas, desde que el espermatozoide se encontró con el óvulo. Y eso me parece extraordinario. Entonces, mis hermanos, el ser humano es un ser inmortal, un ser vivo, y asimismo es una unidad. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Frente a la pregunta, Jenicita, que tú me dices, si mi hijo escoge una mujer impía, y no sé si el Señor traería después a esa mujer impía, pero ¿qué demanda a los que somos de la fe? Si mi hijo quiere fiesta, pues cásese con una mujer cristiana. ¿Ah? No, ¿Y si él es impío? no. Ahorita también tenía una especie de comento en otra ruta. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? Este tinto está súper delicioso. Muy bien, no hay preguntas, entonces tenemos que considerar rápidamente algunas cosas. Como el hombre es inmortal, ¿qué significa esto? El hombre es una dicotomía. Jenicita, ¿qué significa esa palabra? ¿Dicotomía? Sí, hoy estoy usando muchas palabras teológicas. Bien. La parte de dicotomía es de dos, conformado de dos partes. Dicótomo es dos. Es una parte física, tangible, que tú tocas, Como el y espíritu. otra parte intangible que tú no tocas. Espíritu y el Al fin cuerpo. decídase. El espíritu y el cuerpo. Exactamente. Entonces, miren lo interesante. El ser humano está compuesto de dos partes. ¿Cuáles son esas partes, Juan David? Bueno, la Biblia en el Antiguo Testamento, sobre todo, habla como sinónimo espíritu o alma o espíritu. No somos tres partes.
Porque algunas personas, tomando dos versículos únicos del Nuevo Testamento, dicen que somos alma, cuerpo y espíritu. Porque como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces no vayan a caer en esa trampa. Pero el alma y el espíritu es lo mismo. El pensamiento hebreo es que el alma y el espíritu es una misma cosa, ¿sí? Es como hablar de la señora Fagua, la Esperanza Fagua o Jenny Fagua, que viene siendo la misma cosa y la misma persona. Entonces, bueno, avancemos un poquito. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para que los hombres, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahora, ¿qué significa esto, mis amados hermanos? Que todos nosotros somos responsables y representantes en todo lo que hacemos. Nosotros tenemos que dar cuentas a nuestro Dios. Todo hombre dará cuentas a Dios. Dios creó al hombre responsable y representante en todo lo que hace y todo lo que no hace. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12 nos ilustran lo que estoy diciendo. Si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí, por favor, no tema en preguntar o algún aporte. O si no está de acuerdo en lo que estoy diciendo, por favor, me dice. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pregunto, a ver aquí, ¿hay alguna obra por la cual no seremos juzgados? ¿Hay hombre que no peque? Ni siquiera uno será ahí. Muy bien. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que todos van a la condenación. Queridos hermanos, el ser humano desesperadamente debe ser salvado. Y la gente no lo sabe y no le interesa. ¿Por qué? ¿Tienen ojos? No, ¿Tienen oídos? pero no. ¿Tienen voluntad? ¿Tienen pensamientos? ¿Tienen emociones? Y no desean las cosas de Dios. Por eso Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Lo mismo lo dice Romanos 10:5. 15. Ah, sí, 10:15. Es que estas gafas me están jugando una mala pasada, entonces. Es algo que es muy interesante, mis amados hermanos, y nosotros podemos meditar. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no les fueran enviados? Y como están escritos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Miren, el hombre necesita desesperadamente ser salvado. No necesita que le celebren sus matrimonios, sus cumpleaños, sus descansos, ni sus días del padre o de la madre. No, ellos necesitan el evangelio. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? La doctrina de la salvación presenta que hay una relación rota entre el Creador y Dios. Dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que para la humanidad sin Dios, cuando David, ¿qué significa eso? Que para la humanidad sin Dios, ¿qué espera? La ira de Dios. Ahora, no es la ira de Dios como lo presentan algunas creencias religiosas, que hay un purgatorio, que usted va a estar ahí asándose un par de años o unos 200 o 300 años y luego saldrá.
Recuerden, el hombre es inmortal, su transgresión es frente a un Dios eterno, santo, justo. Por tanto, las consecuencias, ¿cómo son? Eternas. Tanto así que nosotros dimensionamos que la salvación también es eterna. Salmo 5:5 dice, los insensatos no están delante de tus ojos. ¿Aborreces todos los que hacen? ¿Qué significa iniquidad, Jenicita? Iniquidad. No sé exactamente el término. Pero sería bueno, iniquidad. 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 ¿Qué significa? Maldad. Maldad. La iniquidad tiene que ver con maldad. Una relación rota, Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Yo no sé si ustedes están preocupados por sus seres queridos que no tienen a Cristo en el corazón, para entender por qué está la razón de la iglesia. Vete a dormir. La razón de la predicación del evangelio. Hoy sería bueno que nosotros meditáramos que necesitamos predicar más el evangelio. No solamente con el discurso y con las palabras, sino con nuestras acciones. Porque nosotros, y es algo que yo les decía en la clase pasada, llegamos a la iglesia y tenemos que mostrarles a nuestros hijos y a nuestros parientes lo importante de quién es Dios y al Dios que servimos y al Dios que adoramos. Acá nosotros no venimos a saludarnos, a compartir en primera medida, venimos es a adorar. Si nuestros hijos nos ven que nosotros cantamos con el corazón, ellos cantarán con el corazón. Si ellos nos ven que oramos con devoción, ellos orarán con esa devoción. Si ellos ven que nosotros, apaga tu computadora. Si ellos ven que nosotros somos atentos a la predicación y luego les preguntamos y les decimos, se van a ir edificando. Porque nosotros consideramos que Dios salva y salva reconciliando. Hay una relación rota. Hay seres humanos separados de la gloria de Dios. Y Dios está airado con ellos a pesar que a ellos les está yendo bien. La Biblia dice que ellos se casan, se dan en casamiento. Dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. No les interesa. ¿Preguntas hasta aquí? Salmos 133. Ya. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Romanos 2:14. ¿Por qué? Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo en los dos textos? Que todos los hombres son pecadores y están esclavos del pecado. La justificación, entonces, mis amados hermanos, es algo que es muy importante, es una reconciliación legal. Recuerden que yo he tratado desde la clase pasada que piensen que el hombre necesita ser expiado y tiene que haber una propiciación. ¿Por qué razón? Porque hay que resarcir las demandas de la ley. Y cuando se resarcen las demandas de la ley, es que nosotros pensamos en la doctrina de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto de la libre gracia de Dios por la cual Dios declara al pecador justo. ¿Qué es la justificación? Yo la estoy diciendo de memoria. No, señora, eso no está ahí. No está en pantalla. La justificación es el acto de la libre gracia de Dios por la cual Dios
declara justo al pecador. Queridos hermanos, la justificación es una declaración legal sobre el creyente del carácter posicional, es un cambio instantáneo de estatus ante Dios. Recuerden, sin Cristo la ira de Dios está sobre él. En Cristo, él lo ve diferente. No es una transformación gradual, esto corresponde a la santificación. Somos declarados justos en cuanto usted cree en Cristo. Miren, queridos hermanos, eso sí es garantizado. Las llaves de la vida eterna les fueron dadas y usted ingresó al reino de Dios. Y está en una situación paradójica que se llama el ya, pero todavía no. Ya estoy salvo, pero todavía no he llegado. Ya soy hijo de Dios, pero no plenamente. Romanos capítulo 3, 28 al 31 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Por qué razón confirmamos la ley? Porque Cristo es nuestra expiación y a su vez nuestra propiciación. Recuerden que en la clase pasada nosotros hablamos de esto claramente. ¿Preguntas hasta aquí? Amados hermanos, ¿tienen alguna pregunta los que están ahí en las redes o hasta aquí estamos claros? No, señor, todo está claro. Amados hermanos, por eso Bien, sí, nosotros, muy bien, Alice, qué bueno que des signos de vida. Hay algo importante, queridos hermanos. Yo no me salvo por mi confesión de fe. Yo no me salvo por mis buenas obras. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la fe es el único medio para llegar a él. Vamos a leer los textos para que nosotros podamos meditar en ellos. Romanos 5:18 dice, así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ya explicamos que el contexto de Romanos 5:18 es referente a Romanos 5:1, que es la salvación por medio de la fe. ¿Es claro? Muy bien. Romanos capítulo 8. Cuando nosotros vamos al 8, vamos al versículo 30 al 33. Y esto es muy importante que nosotros lo meditemos. Dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Carlitos, ¿tú estás ahí? Yo quisiera preguntarte. sí, señor. Estos versículos del 30 al 33 tienen una idea con la que comienza y tienen una idea con la que termina. ¿Tú me puedes La idea con la que empieza sería que nos predestinó y con la que termina que nos justifica. ¿Seguro? ¿Lee bien? Ah, sí. Pero fíjese que lo interesante de esto, que la acción de la salvación, ¿dónde recae? ¿En Dios o en el hombre? En el hombre.
¿Quién es el que predestina? ¿Dios o el hombre? Dios, ¿Y quién es el que justifica? ¿Dios o el hombre? Dios, Entonces, ¿quién es el Dios, actor fundamental? Dios. Dios. O sea, la salvación es de Dios. Sí, señor. Y en el centro, como un sándwich, está aquí, que El hombre. está Jesús, dice versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, perdón, sino que lo entregó por todos nosotros. Y esto es muy interesante, que todos nosotros se refiere a los que son de la fe. Recuerden que estamos en Romanos, y Romanos es una estructura teológica, y es algo que nosotros tenemos que comprender. El que salva es Dios y el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el que hace la obra de reconciliación o de expiación, propiciación y justificación. Recuerden que la justificación es el acto de declaración que el pecador es justo para entrar en el reino de Dios. Pero para eso él tiene que ser purificado, ¿sí? Lavado, acercado, limpiado. 1 Corintios capítulo 1, versículo 29 y 30 dice, ¿cómo dice diácono Otto? Fuerte. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy bien. ¿Qué opinan de aquellas personas que dicen, cuando yo me convertí al cristianismo, ¿están diciendo correctamente? Pues, claramente dice eso. ¿Qué opinan ustedes? La salvación es un don de Dios, no es de nosotros. O sea, yo no puedo decir cuando me convertí. ¿Cómo sería lo correcto? Cuando Dios me convirtió, Cuando Dios me llamó, me regeneró, me salvó. Y miren lo interesante. Este versículo es muy claro. Dice que nadie se jacte. ¿Qué significa jactarse? Engrandecerse. Yo lo hice. Yo lo hice. Oigan, yo lo hice. O sea, nadie tiene que decir yo lo hice. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Al contrario, dice acá, mas él está, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. ¿Por qué estamos en Cristo? Por Dios. Dice, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Los aspectos que nosotros estamos hablando aquí. Ahora, 1 Timoteo 2:5. ¿Cómo dice Jenicita? Fuerte y claro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien. Diácono Sergio, ¿qué significa esto? Que solo hay un mediador, solo hay un canal, solo hay un ser al cual podemos direccionarnos, que es Jesucristo. Ok. El hombre está separado de la gloria de Dios porque pecó y Dios es santo. O sea, esto es una relación rota y irreconciliable. El único que hace posible esta reconciliación, o sea, el único que tiene la capacidad de mediar, acá dice Jesucristo hombre, y acá hay una redundancia. El nombre de Jesucristo, Jesús, Salvador, Cristo, Mesías, debe ser un hombre. Y por eso nosotros comprendemos y entendemos que Dios envió a su unigénito Hijo a la tierra para que fuera a la cruz públicamente. En un juicio fue condenado, aunque él era inocente, y en la cruz quien tomó la vida de Jesús fue Dios mismo. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado. Ahora miren lo interesante, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Es un solo sacrificio por el cual todos los que murieron en la fe de Abraham se salvaron, y todos los que hoy
estamos muriendo en la fe de Jesucristo, nos salvamos. Entonces, aquí vamos a ver es que este curso es muy pesado. Otra doctrina que solo lo voy a tocar, algo que se llama la imputación. ¿Qué es la imputación? La justificación es una declaración legal sobre el creyente de carácter posicional. Es un cambio instantáneo de estatus ante Dios y no una transformación gradual. Esto corresponde a la santificación sobre la declaración de ser justos por Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir toda esa frase? Que Dios Padre envió a su unigénito Hijo para que él haga justicia por nosotros. Y cuando Dios le pregunta a un creyente, ¿por qué tú eres mi hijo? Él tiene que decir, porque Cristo pagó por mí. La justicia de Dios, perdón, la justicia de Jesús hecha en la cruz se nos fue imputada a nosotros. Es como si yo lo hubiese hecho. Y cuando Cristo fue a la cruz, es como si él hubiese pecado. No pecó. Es como si hubiese pecado. Él llevó el acta de los decretos nuestra a la cruz de cada uno de nosotros. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Porque esto es la naturaleza de la justificación, una declaración legal. La salvación no es una oferta. Oye, ¿tú quieres ser salvo? No. Es un acto preciso, justo, legítimo, de acuerdo a la ley de Dios. Y Jesús es el único mediador. Es Dios, es Señor y Salvador. Y la fe como único medio, porque es un don dado por Dios a los hombres muertos en vida. El hombre necesita la intervención de Dios, poderosa, milagrosa y sobrenatural, porque es Dios quien salva y lo hace soberanamente por medio de los medios de gracia, o por encima de ellos, o sin ellos, para salvar a los que están inscritos en el libro de la vida. A eso se llama la predestinación. Me explico, porque acá estoy hablando de los medios de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? La predicación de la palabra. Alguien me predica, digo, yo creo. ¿Por qué creí? Porque Dios me había elegido. A los que predestinó, Dios los llamó. A los que llamó, Dios los justificó. A los que justificó, glorificó. Amén. Eso es un medio de gracia. Y la Biblia nos muestra que Él salvó a muchos de esa manera. Ahora, también nosotros vimos que Dios salvó a otros sin los medios de gracia, posiblemente. Y los voy a mostrar de alguien que está en Hebreos 11 y que nosotros posiblemente no consideramos. Oiga, ¿y qué hizo este personaje para ser salvo? Ustedes van a Hebreos 11, no lo tengo en pantalla. Y quiero partir de Hebreos 11:6 primero. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un personaje aquí que yo siempre me pregunté por qué Dios lo puso dentro de los héroes de la fe, como muchos llaman. Ahora, yo digo como los beneficiarios de la fe. Hebreos 11:6. Acá hay una lista de muchos hombres y mujeres salvados. ¿Quién creen? Yo les voy a hablar de un hombre que vivió rebeldemente casi toda su vida. Le gustaban las filisteas. Sansón. Muy bien, Sansón. Que uno dice, oigan, ¿cómo Jesús murió por él? ¿Quién le predicó? ¿Quién le dijo? Pero miren, en el último momento de su vida, él recuerda todo lo que Dios había hecho en su vida. Estaba ciego, atado, no había ningún cristiano al lado de él. Y a mí me parece extraordinario, porque
nosotros vemos cómo el Señor de manera extraordinaria, versículo 32 de Hebreos 11. ¿Y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Yo me acuerdo, el texto está en Jueces, no recuerdo el versículo, pero Sansón clama al Señor y le dice, Señor, que se acordara de él. Y se cumplió una profecía que él iba a matar muchos filisteos como juicio de Dios. Por eso le digo que Dios salva de manera soberana a través de los medios de gracia o por encima de los medios de gracia o sin ellos. El hombre en la cruz del Calvario, simplemente el Señor le dio en el último momento de su vida, en los últimos minutos, que reconociera a Jesucristo como su Señor, Dios y Salvador. Y ese momento es el momento menos creíble de un Salvador. Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo agonizante después de haber sido flagelado por látigos romanos, coronado de espinas, ensangrentado, y él cree, es algo súper extraordinario. ¿Me estoy dando a comprender, mis amados hermanos? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Muy bien. Jesús como único mediador es un sustituto. Y aquí hay otra doctrina sobre la sustitución, pero es lo que se cumple del Antiguo Testamento. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento tenían un carácter sustitutivo. El sacrificio se hacía sobre el altar, sobre el propiciatorio, lo que el pecador no podía hacer por sí mismo. El altar representaba a Dios. El sacerdote representaba al pecador ante Dios y la víctima era el cordero y era aceptado como un sustituto del creyente. Expiación vicaria es llamada. Y es lo que Jesús hace. Pero él hace absolutamente toda esta acción de justicia ilegal. De igual forma, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús efectuó en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y cualquiera que sea nuestra necesidad, somos aceptados por causa de Él. Y en consideración a Él, Isaías 53 lo describe, todas estas expresiones que presenta este capítulo, presenta al siervo de Jehová, llevando el castigo que otros merecen, a fin de justificar a muchos, pues Él llevará las iniquidades de ellos. Y aunque para nosotros esto sea un misterio, pues es lo que Dios tiene que hacer. Aquel que era el perfecto por naturaleza, que jamás había cometido pecado alguno en su vida, ocupó el lugar del pecador. Y la Biblia dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Según de Corintios 5:21. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto a mí me parece tan extraordinario, porque aquel que cree en Cristo, su vida tiene que cambiar, porque el Señor es el que nos sustituyó en la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de su misericordia. Por eso la diapositiva es, si ustedes están entendiendo la salvación, la doctrina de la salvación, nuestro clamor es, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de mi hijo, Juan David. Señor, ten misericordia de mi esposa, Raquel. Señor, ten misericordia de los miembros de la iglesia, Ebenezer. Señor, ten misericordia de mis hermanos a los cuales estoy predicando de diferentes contextos. El hombre necesita por justicia un sustituto, porque él no puede pagar. Él no se puede salvar. Él no puede confesar a Cristo si el Señor no le da vida. Él tiene que ser salvado legalmente de la justa ira de Dios. Y esto es
ser redimido o rescatado. La palabra redimido es lo más correcto para hablar de la doctrina de la salvación. La salvación no es una oferta para todo el mundo. Cristo murió por todos y cada uno de los que Dios Padre le dio como regalo a Él, y Él los devuelve envueltos en su sangre, expiados, que es purificados. Él hace un acto propiciatorio, porque Él es el único que puede pagar por nosotros. Eso es un acto de justicia. Y la justicia que Él cumple en la cruz nos es imputada a nosotros. Esa imputación es porque Él fue a la cruz por nosotros. Es la doctrina de la sustitución. Bastante densa esta clase. La redención, por tanto, es algo o es un acto que quiere decir comprar algo de nuevo mediante el pago de un precio, liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio, comprar en el mercado y sacar del mercado. Básicamente, el Señor Jesucristo reunía estas condiciones para redimirnos. Se hizo pariente nuestro al tomar nuestra naturaleza. Estaba dispuesto a darlo todo para redimirnos, y por ser divino estaba capacitado para pagar el precio con su propia sangre preciosa. Según de Corintios 8:9 dice: porque ya conoceréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecido. Estoy leyendo mal. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amados hermanos, la iglesia es de Cristo. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, yo quiero hacer una claridad porque este versículo a veces se pasa por alto rápidamente. La palabra importante acá dice muchos. No dice todos. ¿Por qué razón? Diácono Mario, ¿por qué razón dice muchos y no todos? Por razón de los escogidos, del pueblo de Dios. Amén. Hay algunos que no fueron escogidos, y aquí alguno dirá: pero ¿por qué no salvó a todos? Es que no tenía que salvar a ninguno. La pregunta es ¿por qué no? Perdón, la pregunta no es ¿por qué no salvó a todos? Sino la pregunta sería es ¿por qué me salvó a mí? ¿Por qué te salvó a ti? Todos merecíamos la justicia de Dios. Mateo 16:25-26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué le aprovecha al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es nuestra preocupación por las personas que amamos? Salvar su vida. No que salven su vida. Según de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Amados hermanos, estimados estudiantes, toda pastoral se construye sobre la base de la redención o la doctrina de la salvación. Jesucristo nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha redimido del poder del pecado y la muerte. Él pagó el precio, nos rescató, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación.
Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Queridos hermanos, reconciliación quiere decir volver en amistad. Lo dice 2 Corintios 5:18, Romanos 5:10. Tenemos acá una lista. Algunos creen que la expiación significa que Dios estaba airado con el pecador y con osquedad se mantuvo aislado hasta que su ira fue aplacada por su Hijo, que ofreció para pagar la pena. En otras palabras, Dios tenía que reconciliarse con el pecador, o sea, como que le tocaba. Pero yo les voy a decir algo interesante. La Biblia no dice eso. La Biblia dice algo contrario. La Biblia nos presenta un panorama diferente. Dios toma la iniciativa en la provisión de un sacrificio expiatorio por el hombre. ¿Cuándo? En la eternidad. Ya había un plan. Es Dios el que le proporciona vestiduras a nuestros primeros padres, el que los busca, los halla, los encuentra y los trae. Es Dios quien ordena los sacrificios expiatorios como una enseñanza del verdadero Cordero de Dios. Es Dios quien envía a su Hijo y lo da en calidad de sacrificio por la humanidad. Dios es el autor de la redención del hombre. La Biblia nos da ese panorama diferente, mis amados hermanos. Aunque la majestad de Dios ha sido ofendida por el pecado, por el pecado del hombre, y su santidad debe ser reaccionar contra él. Sin embargo, él no quiere que el pecador perezca, como dice Ezequiel 33:11, sino que se arrepiente y se salve. La muerte de Cristo ha hecho posible la reconciliación de la humanidad con Dios. Sin embargo, solo aquellos que nacen de nuevo y tienen vida para con Dios podrán creer, confesarle y vivir para Él, redimidos y así reconciliados. Ya casi terminamos. Nos falta esta diapositiva y abrimos las preguntas. Esta es la esencia del mensaje del Evangelio. La muerte de Cristo es la obra consumada de la reconciliación, de la redención, lograda independientemente de nosotros, a un costo infinito, la vida de Jesucristo, a la cual el hombre es llamado ahora mediante el ministerio de la reconciliación. Romanos 5:11 dice eso. Nosotros, la iglesia, tenemos el ministerio de la reconciliación y Dios está reconciliando a los hombres por medio de nosotros, la iglesia, eficazmente. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos. Acá los quiero escuchar sus aportes, si están disconformes de algo, si hay alguna pregunta o algo no quedó claro. Sí, mientras que el pastor estaba exponiendo, estaba escribiendo, porque vimos muchas preguntas o muchas palabras que uno quizás no las entiende, como redención, expiación, eh, Imputación. todo eso. Traté de hacerlo sin esas palabras, pero en esencia lo que aprendí hoy es que somos rescatados del castigo eterno debido a la acción propia demandada por Dios, la cual nos limpia y nos presenta justos debido a lo que hizo Cristo ocupando nuestro lugar, reconciliándonos con Dios. Muy bien, diácono. Pero recuerde, solo quiero afinar algo. Es un acto de justicia. Sí. No está por encima de la justicia. Una pregunta. Señor. Entonces, entendiendo, digamos, toda la acción de Cristo, de redención, de justificación, de expiación, de sustitución, de propiciación,
¿Cómo enganchamos la fe a toda esta obra? Pues para que no quede en vacío como, sí, solo es creyendo, Muy pero bien. Usted estaba hablando y yo estaba escribiendo. La ley no nos salva. Nos salva el que cumplió la ley. Por eso es por medio de la fe. Tiene que ser un acto justo, legal, y nosotros no podemos. Por justicia tendríamos que pagar conforme dice la ley. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es. O sea, ¿qué significa? Yo tengo un pecado y ¿cuál es el salario de esa transgresión? El dar mi vida. Pero resulta que nosotros pecamos de muchas maneras. Entonces, la ley me lleva a Cristo a creer por Cristo y creer en su obra de redención. Y esa obra de redención hace perfectamente lo que Dios quiere que se haga, y es el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir? Que su honor, su ley ha sido satisfecha completamente y suficientemente. ¿Estaría bien así, diácono? sí, estaba también organizando la cabeza, es decir, yo en Cristo he cumplido la ley, o está Amén. mal. Y usted y yo y todos nosotros. Sí, señor. Carlitos, ¿alguna pregunta? ¿Ya se fue Carlitos? Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos que están en línea? Por mi No, parte, pastor, no sé. gracias por la clase. Muy bien. Diácono Mario nos despide en oración. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por tu obra completa, perfecta, santa, pura, limpia, amado Señor, la cual nos permite hoy hacer parte de tu cuerpo, Señor, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, a darle el valor correcto, Señor, para entender la labor, Señor, que debemos realizar, no solamente para con tu pueblo, Señor, sino afuera donde estamos, Señor, en el trabajo, en la vecindad, en la familia, en la casa, con los amigos y aún con los enemigos, Padre Santo. Ayúdanos como pueblo tuyo a ser útiles para tu obra. En el nombre de tu amado Jesucristo te agradecemos, Señor, por este tiempo que usas para formarnos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Un abracito. Gracias, pastor. Saludos para todos. Que descansen. Gracias, Feliz pastor. noche, Bendiciones, feliz, hermanos. feliz noche para todos. Chao, Bendiciones. presbítero. Gracias, pastor. Que mejore mi presbítero. Gracias, mi querido diácono. Bendiciones.